aprovecharlas para recordar principios sobre lo que Dios ha creado, que es la familia. Dios instauró y Dios estableció la familia. Yo no sé cuántos de ustedes conocen, si alguno la conoce a nivel personal, qué bonito, pero conocerán en fotografías, en videos, de una o de otra manera, la Torre de Pisa. ¿Conocen la Torre de Pisa? ¿Saben qué es la Torre de Pisa? Vamos a ver, levantando la mano de los que están aquí. ¿Saben qué es la Torre de Pisa? Bueno, la Torre de Pisa es una atracción mundialmente conocida. Está en Italia. La Torre de Pisa tiene más de 800 años de haber sido construida. Mide casi 70 metros de alto la Torre de Pisa. Y la Torre de Pisa fue construida con unas piedras blancas bellamente decoradas. Así fue construida la Torre de Pisa. Más de 70 metros de alto, más de 800 metros de antigüedad. Sin embargo, te voy a decir que ninguna de las características estas, por lo menos generales que te toco, son la razón principal por la que tantas personas visitan la Torre de Pisa. De hecho, en Italia hay, en algunos otros lugares, algunas otras torres o edificios antiguos muchísimo más hermosos que la Torre de Pisa. ¿Cuál es el atractivo que tiene la Torre de Pisa? Bueno, lo más interesante como atractivo turístico es que la Torre de Pisa está semi-inclinada. Y todos los años, de acuerdo a los estudios que van haciendo, se inclina levemente, un poquitito más. ¿Cuál es la expectativa? Que llegue el momento en que la Torre de Pisa caiga totalmente. Ahora, ¿por qué sucede esto? De hecho, desde antes que la Torre de Pisa fuera terminada, ya ella empezó a inclinarse. Es casi que milimétrico, algunos dirían microscópico, como la Torre de Pisa se va inclinando, pero en 800 años de construida aquella inclinación ya se nota. Entonces, hasta que ella llegue a caer. Entonces, la razón principal se dice que es el terreno, el pueblo, que de hecho la raíz del nombre de donde está construida la Torre de Pisa es pantano. Es decir, fue construida en una zona pantanosa. El terreno no le provee la consistencia o la solidez para que la construcción se mantenga sólida o como debe de mantenerse. Muchas personas de la misma manera, pensando en esto de la Torre de Pisa, consideran cuidadosamente la selección de un terreno para construir una casa. Vamos a construir una casa, pero bueno, lo primero es cómo está el terreno, ¿verdad? ¿Cómo son los fundamentos? ¿Cómo será el terreno para poner los fundamentos? Nos ayudará el terreno, será pantanoso. Será un terreno tan pantanoso que aunque levantemos la casa más hermosa y la casa más bella, en algún momento esa casa se va a caer o esa casa va a empezar a desboronarse o va a empezar a partirse. ¿Por qué? Porque está en un terreno pantanoso. ¿Cuántos consideran con cuidado sobre qué estarán construyendo una casa? Bueno, de la misma manera, ¿cuántos considerarán con mucho cuidado sobre qué están construyendo una familia? La familia, como les decía hace un momento, nació en Dios. Fue Dios el que la creó. Vuelvo a la misma receta. Dios no creó una sola religión, pero Dios sí creó la familia. Fue la institución que Él creó, fue la institución que Él estableció. Ahora la construyó con un propósito, la construyó con un plan. Con la caída del hombre y luego con la dureza del corazón del hombre vinieron otras situaciones, como cuando a Jesús en algún momento las dos corrientes de pensamiento que habían en Israel en cuanto a la interpretación de la ley lo quisieron tentar. Unos eran los Gelei y otros eran los Chamai, dos corrientes de pensamiento. Y le dijeron: maestro, ¿por qué cosas? Oiga, lo afirmaron. ¿Por qué cosas un hombre debe de despreciar a su mujer? Es decir, ¿cuáles son las razones que le dan a un hombre la posibilidad de divorciarse de una mujer? Vinieron los dos y se lo dijeron. Ahora, el problema es que eran dos corrientes de pensamiento y una decía:
se van a divorciar solo por fornicación o por adulterio. Otra corriente, esto lo decía la Shammai, la Gelei decía se van a divorciar por lo que les venga en gana. Si un día se levantó y dice ya no quiero seguir casado, entonces se divorcian. El problema era que si Jesús consentía una de las dos posiciones, quedaba mal con la otra. Y Jesús iba a quedar mal también con lo que se decía. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Su respuesta fue, al principio no fue así. Esa fue la respuesta de Jesús. Al principio no fue así, porque Dios los creó, hombre y mujer. El hombre deja a su padre, deja a su madre, los dos se unen en una sola carne. Es decir, son una sola carne, integralmente. Y entonces vienen otra vez y les dicen, y ellos creyeron que con esto ahora sí iban a atrapar a Jesús. Vienen y le dicen, pero resulta que nuestro gran profeta Moisés mandó a que se divorciaran. Y Jesús les brincó y les dijo, un momento, Moisés nunca los mandó a que se divorciaran. El divorcio nació, en la ley mosaica nació con Moisés. Moisés fue el que lo estableció, el divorcio. Lo que hoy conocemos como divorcio se estableció con Moisés. Pero Jesús les dijo, no, Moisés nunca los mandó a divorciarse. Moisés permitió, y lo permitió por la dureza del corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Eso fue lo que Jesús dijo, por la dureza del corazón. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la familia como tal, desde el inicio, desde el Génesis, y lo que Jesús reafirmó restaurando la familia en los evangelios, es que nació en el corazón de Dios. Y que el plan y el propósito de Dios es que las familias sean bendecidas. El plan y propósito de Dios es que las familias tengan un norte claro, y ese norte tenga como fundamento, tenga como terreno a Dios. Cuando el terreno no es Dios, estamos sobre arena movediza. Entonces necesitamos ese terreno sólido que es Dios, ahora sí, para empezar a construir. Porque puede estar sobre tierra sólida, puede estar sobre tierra muy firme, pero si los fundamentos no son buenos, ¿verdad? Si los fundamentos más allá del terreno que es Dios, sobre los que se está levantando, no son los mejores, entonces eso sería otra diferencia. El punto que quiero rescatar de esto es de que los pilares de la familia, ahora que el pueblo de Israel está celebrando el Día de la Familia, ahora que está el asunto del Día de San Valentín, los pilares y los fundamentos sólidos de toda familia tienen que ser Dios. De ahí la importancia de escoger un buen terreno. Di conmigo, escoger un buen terreno. La Biblia dice en el libro de Josué capítulo 24 verso 15, dice la palabra ahí: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. La Reina Valera tiene la frase que más conocemos, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor. Bueno, ahí en la traducción Josué aparece de primero, yo y mi casa serviremos al Señor. Como diciendo Josué, yo soy el primero que sirvo a Dios y conmigo mi casa va a servir al Señor. Y aquí Josué, en su discurso de despedida del pueblo de Israel, ya estaba muy viejito. Josué les dijo, bueno, ustedes son los que tienen que escoger. La decisión no es de uno basado en el otro. La decisión no es de que si aquellos lo hicieron, los demás lo hacen. No, Josué les dice, esta es una decisión particular. Ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Si a todos esos dioses falsos que servían cuando estaban allá al otro lado del río Éufrates, el río Éufrates está en Irak, o van a servir al Señor.
al que los trajo a esta tierra, el que cambió sus vidas, el que les dio un nuevo propósito, el que les dio un nuevo destino, el que los sacó de una vida donde antes no eran absolutamente nada, en donde estaban muertos en delitos y pecados, en donde no había razón, en donde no había motivación y no había propósito, o van a servir a aquellos dioses. Ustedes escogen. Lo que Josué les dijo fue: ustedes son los que escogen. Pero, y ahí les dijo, pero por lo menos yo y mi casa, es decir, yo y mi familia, ya hemos tomado una decisión. Vamos a seguir al Señor, vamos a caminar con Dios, le vamos a servir a Él. Josué sabía que el pueblo de Israel iba a ser tentado a adoptar a los dioses falsos de las naciones que a ellos los rodeaban. Entonces debían evitar meterse en terrenos de espinos. Por eso Josué viene aquí y les dice: escojan. Es decir, no se metan en terrenos fangosos, no se metan en arenas movedizas, no anden en terrenos en sus vidas por donde no tienen que andar. El terreno por el que tienen que caminar y llevar la vida de ustedes permanentemente es Dios. Y si ustedes llevan su vida en Dios, y si ustedes caminan en ese terreno que es Dios mismo, entonces van a tener éxito. Pero si empiezan a salirse hacia terrenos fangosos y espinosos, ahí es donde pueden ser seducidos y atrapados, y su mente desviada a distraerse y servir a otros dioses. Hoy existen muchos dioses. Hay muchos dioses hoy en día que han endurecido los corazones. La gente hoy en día, como nunca antes en la historia de la humanidad, la gente ha caído en el culto al yoísmo sin darse cuenta. La gente ha caído en el culto al egoísmo, yoísmo y egoísmo. Yoísmo es yo primero, yo después, de último yo, y lo que sobró para mí. Nos hemos endurecido los seres humanos. Hemos perdido mucho la sensibilidad y entonces caemos en el culto al yoísmo y el egoísmo. Es decir, todo para mí. Tenés aquello, pero lo quiero para mí. Qué bonito eso que tenés, pero lo quiero para mí. ¿Por qué lo tenés vos cuando yo lo puedo tener? El ser humano se ha vuelto egoísta. Y no es solo que el ser humano se ha vuelto egoísta y ha caído en el culto al yoísmo, es que ha perdido la sensibilidad para servir a los demás. Es que ha perdido también la sensibilidad de pensar en el bienestar de las demás personas. Es que ante todo el ser humano ha relegado a Dios a una esquina para que Dios en mi vida esté cuando me alcance el tiempo. Es decir, si me sobra tiempo, entonces ahí está Dios. Si me sobra tiempo, voy a la iglesia. Si me sobra tiempo, busco de Dios. Si me sobra tiempo, le sirvo a Dios. Si me sobra tiempo, alabo a Dios. Si me sobra tiempo, testifico de Dios. La gente se ha divorciado de Dios. La gente se ha alejado de Dios. La gente ha relegado a Dios en sus vidas. Y Josué se paró firme y les dijo: ustedes son los que deciden si van a seguir o van a servir y seguir a todos esos dioses, o van a caminar con el Dios verdadero. Eso es lo que ha venido carcomiendo las familias en este tiempo. Hace unos días en esta misma semana, vi una noticia actualizada de acá de Costa Rica. Esa noticia actualizada dice que ahora de cada 10 ya son 3 matrimonios los que a la vuelta de no sé qué cantidad de años ahí se mantienen. ¿De dónde viene todo esto? De que hemos relegado a Dios, de que hemos hecho a Dios a un lado, de que se ha creado una disfuncionalidad, se ha creado un yugo extremadamente desigual, donde la gente vive pensando mucho en sí misma, donde la gente vive pensando en su mundo y nada más, se olvidan de Dios, y al olvidarse de Dios, que debe de ser lo primero, lo que les decía hace un momento, el Shema Israel, el Señor nuestro Dios es uno y lo vamos a amar a Él con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente.
Cuando eso no se da, entonces muchas otras cosas empiezan a ocupar el lugar de Dios. Y cuando esas otras cosas ocupan el lugar de Dios, vamos perdiendo la sensibilidad. Y perder la sensibilidad es volvernos duros. Y volvernos duros es caer en aquello que Jesús le dijo a los Elí y a los Shammai. Un momento, Moisés nunca les mandó a separarse. Moisés lo permitió por la dureza del corazón de ustedes. ¿Qué es lo que está provocando esto en el mundo? La dureza del corazón de la gente. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, verso 33? Dice la Biblia, el Señor maldice. Y esto es, permite la maldición en la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. Eso es lo que bíblicamente o en teología se llama una antítesis. El Señor maldice la casa del perverso, pero tranquilos, ¿qué es lo que la Biblia dice? Y ahí es donde ustedes deben de alegrarse, y es ahí donde cada uno debe de brincar casi que de gozo y de alegría, diciendo, hey, 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 la segunda parte de ese versículo es mía, la segunda parte del versículo yo la declaro, la segunda parte del versículo yo la voy a reclamar para mí porque me pertenece. El Señor bendice la casa del justo. El Señor prospera y fructifica la casa del justo. El Señor extiende su gloria sobre la casa del justo. Entonces esa bendición es la que nosotros podemos reclamar. Ahora, ¿cuál es el punto? Decidir elegir una base sólida para el hogar trae la bendición de Dios. La base sólida es la que Josué dijo: por lo menos yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué es servir al Señor? 24 horas vestidos de una sotana de inmaculados, ahí viviendo una relación mística con Dios. No, es que donde quiera que estés, hagas lo que hagas, estés en cualquier lugar, en cualquier acción de tu vida, estés sirviendo a Dios, estés dando adoración a Dios con tu vida. Y Josué eso fue lo que les dijo. No se trata tampoco específicamente de tener la casa más lujosa del barrio o tener los ingresos más altos en el barrio, sino de tener la bendición de Dios en el hogar. De eso es de lo que se trata. Ahora, viene una pregunta basado en esto que Josué decía. ¿Será la familia cristiana una familia sin problemas? ¿Será la familia cristiana una familia que no pasa crisis? ¿Será la familia cristiana una familia que todo es tan rico, todo es tan perfecto? No y no. Y eso no está garantizado por la Biblia. De ninguna manera está garantizado. Pero si nosotros hemos decidido construir la familia sobre el fundamento de la verdad de Dios, te voy a decir algo: allí estará por encima de cualquier situación, por encima de cualquier viento que quiera venir huracanado, de esos tsunamis que se quieren levantar muchas veces, o de esos tornados fúricos que se quieren levantar muchas veces para derribar, para destruir. Cuando algo está sobre un fundamento sólido, cuando algo está en tierra firme y esa tierra es Dios y el fundamento es Cristo, pueden venir los vientos más grandes, que el diablo no va a lograr destruir aquello, porque nació en el corazón de Dios y está fundamentado en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Entonces, no está garantizado que no hayan problemas. No está garantizado que a veces haya que agarrarse con fuerza y decir: a veces parece que ya no hay fuerzas, pero de aquí no me mueve el diablo. Aquí me paro firme, aquí me paro sólido, aquí me paro bien agarrado, y nada va a derribar y nada va a destruir lo que nació en el corazón de Dios. Entonces, no está garantizado que no hayan adversidades. No está garantizado que no hayan luchas, no está garantizado que no hayan situaciones adversas. Lo que sí está garantizado es que a pesar de eso, cuando el fundamento es Cristo, cuando la tierra sobre la cual fue construida esa casa llamada familia es Dios, nada la va a poder derribar. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 1: mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas, o donde sobresale, dice otra versión, donde sale el sentimiento iracundo.
¿Por qué? Porque es mejor estar comiendo pan, estar comiendo al día siguiente pan, que es lo mismo que decir en nuestro castellano, al almuerzo que había arroz, frijoles y un huevo picado. El día siguiente era frijoles, arroz y un huevo frito. El día siguiente era gallo pinto con torta de huevo. Pero se come en paz diciendo: Señor, gracias, porque aquí no falta el alimento, porque aquí no falta la provisión, porque sobre esta casa está tu bendición. Que tener todos los banquetes y esas grandes mesas y comer lo que les venga en la regaladísima gana. Pero palabras maldicientes van, palabras maldicientes vienen, violencia va, violencia viene. Por eso dice la Biblia: mejor aquello en un hogar de paz. Ahora, viene una pregunta: ¿cómo se puede construir sobre un buen terreno? ¿Cómo construimos la familia sobre un buen terreno? Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 11, versos del 18 al 21. Por lo tanto, comprométete. Quiero que lo digas conmigo: me voy a comprometer. Me voy a comprometer. Dice: comprométete, pero comprométete. ¿Qué dice la Biblia? Comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos, llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Oiga lo que la Biblia dice. Mire cómo la palabra lo enseña. Ahora, leíamos anteriormente el discurso de despedida de Josué. Aquí en este de Deuteronomio 11 es el discurso de despedida de Moisés. Moisés diciéndole al pueblo de Israel: comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras, átalas, llévalas atadas. De hecho, esto de llevarlas ahí atadas es una práctica que hasta hoy tiene el pueblo de Israel. El pueblo de Israel usa lo que se llama las filacterias, como llevar un foco aquí amarrado. Pero las filacterias llevan aquí como una cajita. Dentro de esa cajita hay escritos en papiro o en otra forma de papel adentro, donde dice, entre muchas otras frases, esta que acabamos de leer. Y agregado a esta dice: nunca se aparte de tu boca este libro, guárdalo de día y de noche, medita en él en todo tiempo, para que hagas prosperar tu camino y para que te vaya bien. Ahora, te voy a decir algo: para nosotros no se trata de prácticas religiosas, no se trata muchas veces de que la Biblia dice, el discurso de despedida de Moisés, que en la casa hay que estar hablando la palabra. Y a veces hay familias o hay papás que hablan la palabra como trayendo la Biblia y presentándosela a un hijo y diciéndole: reprendo, te reprendo por eso que estás diciendo, te reprendo por eso que estás haciendo. Aquí la Biblia dice que eres un hijo de la rebelión, que eres un mal criado. Y seguro el hijo dice: sí, fui mal criado por mis papás. Entonces la Biblia lo que está diciendo no es de métodos religiosos. La Biblia lo que está diciendo no es de bibliazos. La Biblia lo que está diciendo no es de que agarres las filacterias y que te las amarres aquí. Lo que la Biblia está diciendo es que lo que Josué enseñaba: mi casa y yo sirvamos al Señor. Hablemos, caminemos y nos movamos con la bendición de Dios en todo lo que hagamos. Y eso es lo que Dios quiere traer a todos nuestros hogares. Eso es lo que Dios quiere traer a todas nuestras familias. Y ahí es donde todos tenemos que estar en un acuerdo para que venga esta bendición de Dios sobre nuestras familias. Moisés le estaba enseñando esto a los hijos de Israel, que las verdades de Dios iban a traer bendición para que disfrutaran la tierra prometida.
pero que si caminaban en esas verdades iban a ver la lluvia de la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces, no se trata de que nosotros colguemos una filacteria en nuestra frente, se trata de que la colguemos en nuestro corazón, de que en nuestro corazón esté esa palabra y esa palabra se vuelva viva. Ahora, principios prácticos para construir sobre un terreno. Te voy a mencionar algunos terrenos prácticos, sencillos, para que construyamos sobre un terreno sólido. Número 1, fomentemos relaciones de confianza en la familia. Aprendamos, desarrollemos, tengamos la humildad para fomentar relaciones de confianza. Evitemos la mentira. Nunca hablemos con la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira rompe la unidad, porque la mentira rompe la sana convivencia, la mentira rompe la confianza, la mentira es destructiva. ¿Qué hay que hacer? Avivemos la verdad, hablemos la verdad en la familia, porque la verdad es la que fortalece la confianza y es la que fortalece la unidad en las familias. Miren, yo tengo a mis hijos y cualquiera de mis 2 hijos viene y me dice: pa, hice esto así, 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 cometí este error de esta manera. ¿Qué voy a hacer yo como papá? Hijo del diablo, te vas de esta casa, te odio, no te quiero. No, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Ahora hay procesos de disciplina que es diferente, pero yo no voy a hacer esos. ¿Cuál papá? Viene su hijo y le dice: papito, mamita, tengo hambre. Ah, sí, aquí tengo una piedra, cómetela. Ah, sí, por ahí anda una serpiente venenosa, una terciopelo, cómetela. ¿Harán eso los papás? No, ninguno va a hacer eso. ¿Por qué se debe de construir un ambiente de confianza? Porque en el ambiente de confianza, cuando se habla la verdad, se va a provocar de alguna manera restaurar, se va a provocar ayudar, no se va a buscar destruir, sino que cuando se habla con la verdad y no hay mentiras, entonces esa confianza va a gestar todavía más confianza. ¿Qué vamos a hacer también para practicar, construir sobre un terreno sólido? Necesitamos canalizar el enojo. ¿Cuántos aquí nunca se enojan? Todos son pecadores como yo. Bueno, solo yo. Bueno. Ya, aleluya. Ya hay algunos que también se me unen al club. ¿Alguien más en este lugar alguna vez en la vida, aunque sea, se habrá enojado? ¿Se habrá enojado alguien en la vida? ¿Alguna vez en la vida, voy a decirlo en ti, que usted habrá deseado mandar a alguien por un tubo? Esposo, ¿alguna vez has deseado mandar a tu esposa por un tubo? Esposa, vamos, defiéndanse. Esposa, ¿usted alguna vez habrá deseado mandar a su esposo por un tubo? No, por un tubo no, por una alcantarilla de esas. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Enojarse es normal y enojarse es lo más natural. Pablo lo dijo. Pablo dijo: enójense, te puedes enojar. O sea, en nuestra naturaleza enojarse es lo más normal. Pablo dijo: enójense, pero no pequen. Pero si ponemos en una balanza cuando nos hemos enojado, ¿cuántas veces no hemos pecado? Y cuántas veces sí hemos pecado, ¿verdad que puede ser que haya un terrible desnivel y el pecado esté por allá arriba y el no haber pecado está por allá abajo? Pablo decía: enójense, pero no pequen. ¿Por qué? Porque enojarse y pecar permite que se ponga el sol, es decir, que pase todo el día con cara de limón agrio, que pase todo el día con el hígado en la boca, se puso el sol y entonces ahí es donde dice: le dieron topos al diablo, dice en griego, topos es terreno. Le dieron terreno al diablo. Entonces, ¿cómo yo voy a edificar sobre un fundamento sólido? No puedo darle el terreno de mi vida al diablo. No puedo darle el terreno de mis pensamientos a Satanás, porque cuando le doy el terreno de mis pensamientos a Satanás, Satanás se va a encargar a través de las emociones de traer destrucción. Las emociones son el peor consejero que puede haber,
Porque las emociones te dicen, haz esto y haz aquello. Y generalmente lo que las emociones te dicen que hagas es de que lo hagas fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Las emociones siempre te van a mover a través del enojo a que hagas todo lo que se anteponga a la perfecta voluntad de Dios. Por eso ahí es donde tenemos que tomar fuerza y no permitir que Satanás, como dice Efesios 4, gane terreno. No le den terreno al diablo. Lo dice. Ahí es donde tenemos que empezar a cerrar puertas. Entonces, enojarse es normal y es natural, pero debemos de aprender, di conmigo, debemos de aprender a qué, a enfocarlo bien. Y algo fundamental, te voy a decir algo fundamental para la vida es nunca lleves los problemas de tu trabajo a la casa. Porque llegó papá a la casa y ya todos por la ventana fijándose a ver cómo trae la cara. Si trae el ceño así, todo fruncido, ay, 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 sálvese quien pueda, mejor todo el mundo a encerrarse en los cuartos. Y pónganle el plato de comida a la mesa, porque si no, esa noche van a haber menos vasos y menos platos en la casa. Nunca traiga los problemas de la calle a la casa. Me apasiona la historia aquella, que la resumo, de aquel hombre que otro le estaba en su granja arreglando algo y tuvieron problemas, y entonces el hombre se llevó al que estaba trabajando con él a su casa. Cuando llegaron a su casa, él tuvo problemas y aquello le iba a costar cualquier cantidad de dinero y iba a ser un problema financiero muy grande, y cómo lo iba a resolver, y el estrés ya lo tenía así, y fue un día cargado, un día de esos perturbadores, como alguien a veces dice, quizás hoy tuve un día terrible. Y entonces se van para la casa, y cuando aquellos dos llegan a la casa del que tuvo problemas, a la entrada de la casa había un árbol. Entonces él llegó y tocó el árbol con sus manos. El otro se quedó viéndolo y dice, ¿quién sabe qué será? Entraron, se quedaron, hospedaron a aquel hombre. Temprano en la mañana salen, y cuando salen el hombre volvió a tocar el árbol y se van. El hombre curioso le dice que por qué hizo eso, que notó que cuando llegaron a la casa tocó el árbol, y cuando salieron de la casa volvió a tocar el árbol. Le dice, ese es el árbol de los problemas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un principio siempre que llego a mi casa cargando todos los problemas que traigo del trabajo, todo el estrés del tráfico vial, porque hasta eso genera un estrés terrible muchas veces. Todo eso, llego, toco el árbol y digo, aquí se queda. Mi familia no tiene por qué vivir todo lo que yo vivía afuera. Entonces, tocar el árbol significa que ahí dejé todo. En la mañana, cuando salgo de la casa, después de haber disfrutado del tiempo con mi familia, vuelvo a tomar aquello, lo toco, es símbolo de que lo vuelvo a tomar y me lo llevo. Es decir, nunca permito que los problemas del trabajo entren a mi casa. ¿Por qué? Porque vamos a entrar con enojo, vamos a entrar con chicha. Hoy el jefe estaba con cara de limón agrio. Uy, aquella hija del diablo, la otra secretaria, es que es una insoportable. ¿Por qué? Porque vamos a lidiar con muchas personalidades. Hoy en la carretera me encontré a fulano, hay un desgraciado ahí que se me atravesó y entonces nos vamos cargando. Y al final de cuentas, ya en un ambiente relajado, es donde empezamos a soltar todo. El árbol de los problemas nos hace recordar a nosotros que el enojo nunca puede ser llevado a casa. Entonces practiquemos el árbol de los problemas. Y algo importante es, interesémonos en las necesidades de los otros en la familia. ¿Cómo está tu cónyuge? ¿Cómo está? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo está papá y mamá? ¿Qué necesitarán ellos? ¿Cómo les estará yendo? ¿Qué situaciones están viviendo? ¿Dónde está tu hijo? Ya, yo no sé, salió. ¿Y a dónde anda? Yo no sé. ¿Y a qué hora regresa? Yo no sé. ¿Cómo? Tenemos que asumir roles más protagonistas en el entorno de la familia. Algo importante también para construir sobre un buen terreno, necesitamos fortalecer el diálogo.
Tenemos en la familia que aprender a fortalecer el diálogo. Las palabras sanas fortalecen la familia. Muchas veces en lugar del rechazo hay que tomar el lugar de la aceptación. Hay familias que viven en una cárcel de intransigencia, cuando ante todo error que alguno cometa hay un juicio, hay una condenación. Yo sabía que lo ibas a hacer, yo sabía que ibas a provocar esto, yo sabía que ibas a caer en aquello, y entonces no se pueden expresar, no pueden dialogar, no pueden decir nada. ¿Por qué? Porque hay una cárcel de intransigencia en aquella familia. Decía el famoso poeta y filósofo alemán Goethe: trata a un hombre como es y seguirá siendo así. Trata a un hombre como puede y debería de ser, y se convertirá en lo que puede y debería de ser. Dios quiere que en la familia, en su perfecta voluntad, haya un ambiente sano, y por eso su invitación es a sanar relaciones. El tiempo es ya. Hay que sanar relaciones, hay que tener un espíritu perdonador, hay que tener humildad para decir: perdón, me he equivocado, perdón, cometí este error, quiero rectificar, quiero hacer las cosas diferentes por una sencilla razón: porque quiero la bendición de Dios en mi hogar, porque quiero la bendición de Dios en mi familia. Y por último, guarda el corazón. Quiero que lo digas conmigo: guardar el corazón. Queremos construir sobre un terreno sólido, guardemos el corazón. 2 proverbios te leo, Proverbios 16:28. El alborotador siembra conflictos, el chisme separa las mejores relaciones o los mejores amigos. Y Proverbios 11:13, el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Guárdate nunca, ni a papá ni a mamá, menos al vecino y la vecina, menos al amigo y la amiga, menos a cualquier otra persona. Guárdate de andar hablándole mal a otros de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, de tus cercanos. No te permitas hablar mal de otra gente, del entorno de familia. ¿Por qué? Porque eso es chisme y eso es destructivo de las familias. ¿Qué tengo que hacer? Si yo veo un error, voy donde la persona y le confronto, voy donde la persona y le ayudo para que pueda rectificar y pueda corregir a aquello. Entonces es importante todo esto. Aprendamos a hacer pausas muchas veces antes de responder algo. Aprendamos también, dice el principio y fundamentado en la palabra, a escuchar antes de emitir juicios. Papá, sí, vengo a hablar con vos esto. Es que fíjate que yo sabía. Y ya emitimos un juicio. O ya juzgamos. ¿O te acordás de aquella persona? Sí, claro. ¿Qué pasó? Hizo aquella diablura que yo sabía que iba a hacer. Y aprendamos a escuchar. No emitamos juicios. Aprendamos a ser sensibles, aprendamos a disculparnos, aprendamos a pedir perdón, aprendamos a ofrecer perdón, pero que sea lo antes posible, porque como Pablo dice en Efesios, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y recordemos ante todo que los pequeños detalles son los que muchas veces demuestran cuánto amamos a las otras personas. Qué pequeños, lindos y hermosos detalles puedo tener yo con mi familia para demostrarles que les amo, para demostrarles que son lo más importante en la vida mía. Aproveché esta coyuntura del Día de la Familia en Israel y del Día de, ¿cómo se llama? Del amor y la amistad, el Día de San Valentín, para hablar un poco sobre estos principios, que son principios de familia. Cuando una familia camina con la bendición de Dios, cuando una familia decide traer a Dios a su entorno, las cosas van a ir diferentes. Las cosas van a marchar como deben de marchar. Que la bendición de Dios esté sobre todas nuestras familias. Que la bendición de Dios esté sobre tu familia. Que la bendición de Dios empiece por la vida de cada uno. ¿Cómo yo hago que la bendición de Dios llegue a mi familia? Con humildad. No voy a ir a ver qué puede cambiar mi familia. Voy a ir a ver qué puedo cambiar yo, qué puedo corregir, qué puedo rectificar, qué cosas puedo implementar yo que puedan beneficiar a mi familia para que sean bendición. Y si esa bendición yo la llevo
y otro se une a esa bendición y otro se une, se va a hacer más fuerte y ahí va a prevalecer la bendición de Dios. Y con la bendición de Dios viene prosperidad y viene fructificación en todo lo que se haga. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero invitarte hoy para que cierra tus ojos, vamos, cierra tus ojos, y los que están en casa también, con humildad, delante de Dios puedas decir: Señor, muchas veces me he equivocado, muchas veces me he ido detrás de otros dioses, muchas veces te he relegado. Josué se lo dijo al pueblo de Israel: cuídense de no irse detrás de aquellos dioses. ¿Cuántas formas de dioses hoy, Señor, han ocupado el lugar que tú tienes que ocupar en nuestra vida? ¿Cuántas formas de dioses hoy nos han alejado, Señor, de hacer tu voluntad? Y eso nos ha vuelto insensibles, nos ha vuelto duros de corazón. Y eso ha traído aún que se desvirtúe el valor de la familia, el valor del hogar, Señor. Yo sé que tú quieres restaurar familias, quieres restaurar nuestras familias, Señor. Las familias de Iglesia Maná, las familias de Cartago, las familias de Costa Rica, las familias del mundo, Señor. Queremos ir contra la corriente del mundo. Queremos ir contra la deformación que el mundo está dando, Señor, al orden de familia y al principio de familia nacido en el corazón de Dios. Con humildad delante de ti hoy te decimos todos, como cuando Nehemías en nombre de toda su familia delante de ti oró y dijo: Señor, perdón. Hoy todos juntos decimos: perdónanos, Señor, porque todos a una hemos pecado, todos a una nos hemos alejado, todos a una nos hemos vuelto yoístas, nos hemos vuelto egoístas. Señor, hemos vivido pensando mucho en nosotros y no en el bienestar de los demás, de los seres amados. Señor, y el alejarnos de ti, el alejarnos del Dios verdadero, Señor, ha hecho también que la bendición tuya se aleje de las familias. Pero hoy oramos por la restauración de los hogares. Hoy creemos, Señor, en la familia, creemos en el plan tuyo. Señor, queremos caminar con el principio que Josué caminó cuando dijo: por lo menos, o en el caso de mi familia y yo, o yo y mi familia, vamos a caminar con el Señor, vamos a servir a Dios. Y ellos decidieron, Señor, caminar en el fundamento sólido de tu palabra, caminar agradándote y sirviéndote a ti. Hoy, Señor, yo te pido tu bendición para las familias de Iglesia Maná. Yo te pido tu bendición para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo pido, Dios, que tú operes, que trabajes en el corazón de cada uno en el nombre de Jesús, para que haya sensibilidad, humildad de corazón, Señor, para reconocer todos que nos hemos equivocado, Señor, y que ha habido dureza de corazón. Pero queremos que traigas bendición a los hogares, que traigas bendición a las familias, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, oro por todos aquellos, Señor, que no se sienten ni en una familia espiritual, porque no tienen revelación de Dios, porque no tienen revelación de ti, Señor. Dios, tú los amas, tú los aceptas en la familia de los redimidos y lavados con tu sangre preciosa. No condenas, no juzgas, no señalas. Por eso en este ministerio, Señor, sin distinción de necesidad y de pecado, las puertas están abiertas para que venga cualquier persona y pueda recibir y alcanzar la misericordia y la gracia eterna tuya, Dios. Señor, hoy queremos orar delante de ti. Yo te pido a ti que te unas conmigo. Si no tienes seguridad de ser de la familia del Señor y tener vida eterna, haz una oración diciendo: Señor Jesús, abro mi corazón porque te necesito, porque el pecado me ha impedido disfrutar de tu amor. Hoy te pido que me des la vida en abundancia y la vida eterna que solo tú sabes dar, Dios. Yo pido tu gracia, pido tu bendición en todo lo que haga, y que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida desde este momento y para siempre. Amén. Amén. Amén.
Si esta decisión la has tomado por primera vez, en Iglesia Maná te invitamos para que seas parte de esta familia. Entra a nuestro sitio web, escríbenos, ahí vas a encontrar en peticiones de oración. Escríbenos para que podamos servirte y para que podamos ayudarte a que camines en la familia del Señor, para que crezcas con nosotros, y queremos enseñarte cómo ser parte de esta familia de Iglesia Maná. Amén.